Bien, bienvenidos de nuevo a este espacio de Technology on Time. Hoy estaremos hablando un tema muy crucial, que es cuando una empresa decide un software a medida o un diseño ya prearmado. Nos está acompañando Aníbal Serignese, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector logístico argentino, así que bienvenido, Aníbal. Muchas gracias, Jos. Bueno, te cuento un poquito de mí, gracias por la Sí, introducción. sí. Bueno, si bien yo soy ingeniero electrónico y también me formé en negocios, ya hace 15 años que estoy en este rubro. Empecé por otros tipos de rubros, ¿no? Como las telecomunicaciones. Bien, Pero luego ya me volqué decididamente a esto. Y previamente a BizLogic, donde ya llevo como una década. bien. Estuve trabajando en proyectos en GC1, también con Ah, todo lo que tiene que ver con intercambio de información precisamente dentro de la cadena de abastecimiento. no, excelente, porque aparte es un rubro que estandariza muchos de los términos que actualmente se utilizan. Un poco entrando en contexto con respecto a la entrevista de hoy, al tema de hoy. Aníbal, ¿cómo ves el panorama actual del mercado logístico en Argentina en términos de digitalización? Bien, mira, yo creo que es un momento de profundos cambios ¿no? Un poco obligado por el contexto. Es decir, Sí. las empresas tienen que tomar decisiones, están bastante obligadas, un poco podríamos decir, la obsolescencia de parte de lo que tienen instalado a nivel de software y hardware, y sobre todo por la dificultad para darle soporte en algunas instalaciones antiguas, llamémosle. Y por Claro, otro sí. lado, por el cambio del modelo de negocio. El modelo de negocio en general ha venido cambiando para todas las compañías y los obliga a tomar algunas decisiones importantes. Así que estamos como en un momento donde es necesario cambiar, si bien, como todo, las empresas tienen cierta resistencia al cambio, ¿no? Sí, naturalmente existe esa resistencia y claramente con la combinación de la tecnología y también el cambio generacional, ¿no? Todos los cambios de sociedad en donde la nueva camada de profesionales se están sumando y dicen, bueno, vamos con cosas más nuevas y dejamos un poco la tecnología antigua, ¿no? En desuso. Sí, es verdad. Aparte, bueno, es como que las empresas, sobre todo en nuestro país, tienen una tradición de haber iniciado sus operaciones como empresas familiares, gran parte de ellas. Empezaron chiquitas, creciendo y con todos los vaivenes que sabemos que ha tenido nuestra economía en Argentina, han venido creciendo de la manera que pudieron y adoptando las tecnologías y los procesos que creyeron convenientes, ¿no? Sí, eso también es un muy buen punto, que son como el segundo punto de desafíos que se enfrentan en general el mercado logístico argentino. La mayoría son familiares, como nos estás comentando, y crecieron a medida de lo que se fueron adaptando y lo que el mercado les fue exigiendo o el cliente que en ese momento tenían fue necesitando. Ahora los clientes tienen muchísima más información, muchísimas más comparativas, muchísimas variables que le permiten exigir mucho más. Entonces, obligan de cierta manera a que la empresa mute. Hablemos primero con respecto a las soluciones prediseñadas, ¿sí? Cuando tenemos un producto que está armado, que normalmente está enfocado a procesos estándares mundiales, ¿sí? Que se implementan a veces muy cerradas en cierta medida, pero ¿bajo qué contexto la empresa dice, esta es una buena opción para mí? Bien. Bueno, ese es un gran tema para nuestro país, digamos, ¿no? Si lo queremos ver. Probablemente BizLogic ha tenido más fácilmente desarrollo de implementaciones fuera de la Argentina que dentro de la Argentina en lo que respecta a estas soluciones prediseñadas. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos una larga experiencia en Argentina de hacer las cosas un poco a nuestro modo, ¿sí? Sí. Por distintos motivos, o sea, Sí, sí, se puede entiende. ser por creatividad o por condiciones de contexto, ¿no? Que Ujú. hemos tenido tantos cambios que nos ha obligado a tomar decisiones que algunas han sido adecuadas, otras no tanto. Entonces, la verdad es que siempre hay algún grado, te diría, de adaptaciones dentro de las instalaciones que podríamos decir prediseñadas, también en nuestro país, ¿no? Aun cuando estuviéramos hablando de que en gran medida son prediseñadas, siempre algún grado de adaptación tienen.
Ujú. prácticamente. Pero bueno, si vamos un poquito más a lo conceptual, eh, digamos, una solución prediseñada suele tener todas las buenas prácticas asociadas a un proceso de negocio. Entonces, si uno identifica bien lo que le ocurre al cliente y busca la herramienta que se adapta a ese modelo de negocio, dice, bueno, lo puedo implementar rápidamente, sin demasiado dolor, sin demasiado tiempo, ¿no? Sin demasiado costo incluso, muchas Sí. veces, y sale andando la solución y cubriendo el gran espectro de lo que necesita la empresa. Entonces suele ser una buena decisión si la herramienta es buena y uno hizo un buen diagnóstico de lo que le está pasando al cliente. Pero como te decía, también hay como poco de resistencia de las empresas porque suelen venir arrastrando años de... Claro, de acciones que se vuelven parte de la cultura de cada empresa, Tal ¿no? cual, tal cual. Es muy fuerte normalmente la cultura, ¿no? Bien. Y Pero, con respecto a, mencionaba ciertas ventajas, ¿no? De implementar estos software prediseñados, y entiendo que es más viable implementarlo en países en donde la diversidad cultural no sea tan permeable dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nuestros calores y nuestros colores latinoamericanos tienen variables que son completamente fuera de lugar con respecto a los procesos de estándares mundiales, ¿no? Y eso es cierto. entiendo que es uno de los puntos que más eh, desventaja genera a la hora, o más roce genera a la hora de implementar una de estas herramientas, ¿sí? Sí. Eh, Parado sobre ese punto, ¿qué ventaja contraria diría, bueno, lo bueno de implementar una estrategia, una herramienta prediseñada, ¿cuál sería? El punto más fuerte. Bueno, un poco como te comentaba, suele ser mayor la velocidad de implementación, porque uno Ok, suele tener como de alguna manera el modelo ya incorporado, ¿no? O sea, claro, rápidamente es un modelo que se adapta a la vertical de negocio del cliente, supongamos que sea indumentaria o que sea farma, ¿no? O que sea alguna otra vertical de negocio, y uno tiene una solución que se adapta a ese tipo de procesos y rápidamente está hablando el mismo idioma de lo que necesita el cliente, no tiene que hacer grandes descubrimientos, digamos, durante el proceso de implementación. Entonces, uno gana en velocidad, que la velocidad ok. también tiene que ver con el costo, ¿no? Sí, Entonces, claramente, otro es punto un parámetro muy importante. importante, sí. Las herramientas, bueno, suelen tener incorporadas buenas prácticas de negocio, es decir, no restricciones allí donde deben existir y permeabilidad allí donde también deba existir, ¿no? Entonces que uno no, que por equivocarse no genere un desastre, digamos, Claro, ¿no? Y bueno, y que deje hacer las cosas que se deben hacer a los que están habilitados para hacerlas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con las buenas prácticas, los procesos bien diseñados. Luego, bien, bueno, todas las herramientas, ya cuando hablamos de herramientas que son world class, generalmente tienen una programación en el tiempo de evolución en función de nuevas ideas que surgen en los sectores, mismo también por haber escuchado a los clientes, ¿no? Entonces, decir, bueno, los clientes están necesitando este tipo de funcionalidad nueva y la suelen incorporar, digamos, ¿no? En futuras actualizaciones del sistema. Entonces, también eso es importante porque de alguna manera, sin mayor esfuerzo, pueden ir incorporándose actualizaciones en el sistema que generalmente vienen bien para lo que claro, es una instalación estándar de una vertical de negocio específica, digamos, ¿no? Y no bien. es que hay que volver a hacer una implementación, sino que por el hecho de que se actualizó la versión del sistema, ya la tengo disponible. Le da prestigio a la empresa que la implementa, ¿no? Porque con todo lo que suele tener atrás, ¿no? Todo el respaldo de una compañía generalmente grande, y donde se sabe aparte que están todas estas buenas prácticas incorporadas, ¿no? Y muchas veces las empresas de logística ganan negocios en función de tener ciertas herramientas implementadas. Por eso no es menor. Digamos, muchas veces es un requisito para que ellos puedan ganar un negocio que tengan cierto tipo de herramientas Claro, implementadas. como para Entonces, como de competir en otro nivel. sí.
Uno suele hablar muchas veces en términos de costo de implementación, pero realmente uno debería verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Es una inversión que suele generar un valor a la compañía. No solo te digo las que son estándar, obviamente, también las que son adaptadas. Uno busca con estas implementaciones generar un valor para la compañía que, que realmente genera a su vez una mejora en el negocio, de modo tal que si uno hace el análisis fino va a darse cuenta que tiene un repago, no es que se gastó el dinero y Claro, el dinero desapareció, digamos, ¿no? sí. Entonces, realmente eso tiene un repago en el tiempo porque se ganan mejores negocios basados en estas herramientas. Y ya te digo, bueno, si es una herramienta world class, reconocida en el ambiente, sobre todo de logística, es probable que le haga ganar algún negocio al que no podría acceder de otra manera. Bueno, y entonces, ¿en qué momento o cuándo una empresa debe considerar que existe más bien un desarrollo a medida, que debe implementar un desarrollo a medida para su modelo? Bueno, ya si nos vamos al desarrollo a medida, esto es bastante más común en nuestro ámbito, como te decía, en Argentina es bastante común. Muchos clientes, uno se sienta a hablar con un cliente y generalmente el 90% te dice, nosotros somos especiales. Ninguno te va a Mm. decir, nosotros somos Ya estándar. con esa carta de presentación vamos. Claro, muchas veces hay negocios que son especiales y que requieren una atención específica de cuáles son las variables principales que uno debe tener en cuenta como para que sea exitosa una implementación, que muchas veces los clientes creen tener más particularidades que las que realmente son. En Ok, muchos casos existen estas. A ver, si nos enfocamos muchas veces en negocios específicos, puede ocurrir. Hay negocios, por ejemplo, que están regulados, que tienen claro. algunas obligaciones, entonces uno las debe tener en cuenta, es distinto a otros negocios. O cuando realmente, no sé, el éxito de ese negocio depende de ser más hábil en algunas cuestiones, tener alguna ventaja competitiva asociada al proceso específico, y ese proceso no es tan estándar, llamémoslo así, en términos Ujú. de una herramienta. Entonces puede ocurrir que dice, mira, yo necesito tener en cuenta todas estas variables que no están en ningún sistema, no existe ninguno que las tenga contempladas. ¿Cómo hacemos, Bien, no? Entonces, existe, pero, digamos, parte de la misión nuestra, desde el punto de vista de la consultoría, es determinar realmente cuáles de esas variables son importantes. El cliente exacto. suele arrastrar muchas cosas que son de su historia. O sea, hay muchas particularidades que no son de proceso, sino son de cómo lo vienen haciendo en el tiempo y generalmente por restricciones de sus herramientas anteriores. No tenían otra Ujú. manera de hacerla, ¿no? Sí, se entiende. Muchas veces también nos tenemos que adaptar a viejos sistemas que no quieren dar de baja y tienen que convivir con las nuevas herramientas. O cree que es una variable no negociable, ¿no? Ok. Entonces, En esa instancia, entonces lo más idóneo para el cliente es considerar más bien hacer desarrollos a medida claro, eh, para que se adapte a esos modelos. tal cual. Bien, Sí. y la desventaja, en todo caso, principal, ¿cuál sería comparándolo con las otras soluciones? Y si lo comparamos con el otro, seguramente es un proceso más pesado, sobre todo al descubrir, digamos, lo que son los procesos del cliente y modelizar su negocio, toda la parte de relevamiento. Ok, Se le da más participación también a más personal del cliente, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta un montón de usuarios clave que nos tienen que brindar su experiencia, su conocimiento y tratar de eso de alguna manera hacerlo encajar con lo que tenemos que implementar. claro. Y como decíamos antes, también el tiempo es dinero, entonces también más tiempo generalmente es algo un poco más costoso. La ventaja puede ser que, bueno, estemos llegando a una solución que la empresa considere que es la que realmente necesita para afrontar los desafíos que tiene, ¿no? Y que quizás no hay ninguna herramienta que en formato estándar la esté brindando. Entonces hay Bien, que caer en este tipo de soluciones, ¿no? entonces, ¿qué se suele hacer? ¿Implementar solución a medida, prediseñada o más el camino es de un mixto? Y hay un mixto. Yo diría que generalmente
herramientas que en formato estándar pueden cubrir un porcentaje importante de los procesos que requiere cualquier empresa logística. Y si uno busca y tiene un poco de paciencia, se lo puede demostrar aún a los clientes que creen que todo se tiene que adaptar el 100% a la Sí, manera que lo vienen haciendo. Esa es parte de la lucha inicial, ¿no? Donde decir, mira, esto que vos lo hacías así, fíjate que no necesariamente tiene que ser así. claro. Hay otros caminos, llegás al mismo resultado o a mejores resultados, ¿sí? Pero bueno, hay mucho de la cultura de la empresa generalmente que viene asociado a este tipo de requerimientos, ¿no? Pero generalmente hay un porcentaje, mayor o menor, pero generalmente es importante que una buena herramienta estándar va a cubrir. Y luego hay adaptaciones particulares que sí, así ya van a ser desarrolladas en función de que realmente sean variables importantes, que era como lo decíamos antes, o porque hay regulaciones del mercado que lo exigen, y es algo sí realmente específico, o Claro, que hay que porque considerarlo sí o sí. Ujú. realmente la empresa necesita ser mejor en función de un proceso raro, llamémoslo así, que no está contemplado en ningún lado, ¿sí? O bueno, simplemente porque, bueno, estamos volcando también la experiencia del cliente en este proceso. A la hora de tomar la decisión, que entiendo que muchas veces cae sobre el área de sistema, ¿no? De la empresa o termina siendo el área operativa, si nos estamos enfocando en soluciones logísticas. ¿Qué preguntas clave tiene que hacerse esa empresa o esa persona que toma la decisión con respecto a si voy por un camino, el otro o un mixto? Eh, yo creo que podríamos verlas como en tres grandes planos, ¿no? Primero, va a tener que decidir a quién va a involucrar en el proyecto, digamos, con qué recursos cuenta en general, ¿no? Ok, Tanto de personas como también de presupuesto, donde es importante. En función del nivel de presupuesto, uno también tiene que adaptar el tipo de proyecto que va a desarrollar. Pero sobre bien, todo también cuántas personas se van a abocar al proyecto en distintas etapas, ¿sí? ok, O para volcar el conocimiento en la etapa donde uno está descubriendo lo que le ocurre al cliente y sí. modelizando, diseñando, Ujú. como en el momento que hay que hacer pruebas y realmente trabajar a fondo para ver que las cosas realmente ocurran. Entonces, a veces hay mucha gente que debe involucrarse. En una solución más estándar, quizás no dependes tanto de la gente, pero una solución más adaptada, necesariamente se va a involucrar más cantidad de recursos. Entonces, bueno, uno es esto, ¿no? En tema de costos y de tiempos, ¿sí? Después, lo que decíamos, bueno, también el tiempo en general, ¿no? Lo que va a llevar la solución. Si realmente cuando van a salir con la solución andando es adecuado, es atinado, ¿sí? Es decir, Sí, si sí, es acertado, claro. la empresa quizá tendría que salir andando con una solución en 4 meses, entonces uno no puede hacer el mismo tipo de proyecto que llevaría un año, ¿sí? Claro. Eh, entonces, a veces hay restricciones de contexto. Eh, y después, sobre todo, las particularidades reales que tienen o el negocio en sí, la vertical de negocio en el que se desenvuelve el cliente, o si tiene restricciones de contexto del estilo de regulaciones o restricciones en cuanto a herramientas también, ¿sí? O sea, muchos de los clientes no es que por primera vez van a implementar un sistema, sino que vienen con algún sistema funcionando, generalmente de una generación antigua, Ujú. quizás sólido, digamos, funcionalmente cumple, suele cumplir más con los modelos de negocio que había antes que con los que hay ahora, también Claro. convengamos que eso es cierto, entonces por eso se requiere generalmente también una actualización. Pero también nos pasa, nosotros en BitLogic tenemos gente abocada a sistemas que son anticuados en términos generacionales y por eso la gente también tiene una edad que no sobra en el mercado. Entonces los clientes también lo tienen que contemplar esto, que no, Claro, que el no vamos a poder conocimiento estar una década más con los mismos sistemas manteniendo esto, claro. porque no va a haber gente que los pueda atender al Sí, da respecto. Es soporte, así, claro. es así.
Sí. Entonces, son como las grandes preguntas, bueno, ¿tengo que cambiar sí o no? ¿Tengo la herramienta adecuada? ¿Tengo la gente? ¿Con qué presupuesto cuento, no? Y para cerrar, ¿qué consejo final le darías a esas empresas que están en este momento tomando ese proceso de decisión? De alguna manera, a ver, uno tiene, la empresa por un lado tiene que realmente ser consciente de en qué es buena, ¿sí? ¿Qué es lo que hace realmente bien? Y en aquello que se destaca, nosotros lo vamos a poder acompañar, sea con una solución o más estándar o más O a adaptada, medida. precisamente Ujú. porque si realmente es una ventaja competitiva, es probable que tenga que ser algo un poco más a medida. Entonces, pero tiene que tener conciencia de aquello en lo que realmente se destaca y que eso sea importante para su negocio. Después lo que decíamos antes, ¿no? De los recursos y sobre todo qué planes tienen a futuro, ¿sí? Porque decir, bueno, a ver, ¿en qué etapa está la empresa? ¿Estamos en un cambio generacional a nivel mandos? ¿Estamos en crecimiento? ¿Queremos proyectarnos a un mercado fuera de la Argentina, por ejemplo? Y bueno, Claro, todos este tipo de decisiones se van a tener que basar en nuevas herramientas, en nuevas tecnologías. claro, acompañar un poco ese plan visionario que pueda tener o no la empresa. Sí, por eso, digamos, tienen que tener plena conciencia de ese tipo de cuestiones y, y realmente, digamos, en función de eso es lo que va a determinar el tipo de proyecto que se va a poder desarrollar. Nosotros desde BizLogic seguramente lo vamos a poder acompañar muchísimo también en esa etapa, porque es una etapa que muchas veces se subestima, ¿no? Uno dice, bueno, yo sé que necesito un sistema, un WMS, porque manejo un almacén y necesito un WMS, porque soy una empresa de transporte, necesito un TMS. Lo escuchó por ahí, lo leyó en una revista, lo vio en un video, digamos, es de público conocimiento. Ahora bien, la herramienta por sí sola no va a revolucionar el negocio si no se hacen las cosas a conciencia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que una parte importante es descubrir realmente qué tanto se va a adaptar esta herramienta a lo que yo hago realmente como organización. Y es una parte muy importante que podemos brindar nosotros de acompañarlos en este proceso, ¿no? Y ayudarlos a Acompañar esa saber toma de decisiones, claro. qué tan a medida va a ser o qué tan estándar va a ser esa implementación, ¿no? Y Y además, allí donde ¿cuáles? hay, ¿Y cuáles herramientas de esas? ¿No? De claro, todo lo que ofrece el mercado. Ujú. cuáles herramientas e inclusive cuáles son los procesos que vale la pena también modificar, porque seguramente hay procesos que han sido adecuados en los últimos, supongamos, 20 años para la empresa. Y es difícil tomar una decisión de decir cambio esto, porque he sido exitoso con esto. Entonces uno lo entiende. Pero ahora bien, quizás llegó el momento de cambiarlo. Entonces, cuando uno Eso sí. descubre, nuestra misión también es ayudarlo a tomar esas decisiones difíciles. ¿Sí? Bien, bueno, para que se sientan acompañados y no que están solos en el camino. Así es. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Aníbal, por este espacio que nos ofreciste acá en BizLogic Technology On Time. Eh, Estará abierta la invitación para cualquier otra entrevista cuando tengamos oportunidad y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. No, gracias a vos, Jos. Muchos saludos a toda la audiencia.